Soy Daniel Villegas, director general del ISA Institute. Como veis, hoy me acompaña Zaida Medina, criminóloga investigadora del Departamento de Delitos contra las Personas y el Patrimonio de la Unidad Central Operativa, dentro de la sección de trata de seres humanos. A su vez, es analista investigadora de análisis del comportamiento y en delitos relacionados con la explotación sexual infantil, delitos que afectan a menores y personas con discapacidad. Anteriormente, formó parte del Departamento contra el Cibercrimen en la UCO, en la Guardia Civil, y en la sección de análisis del comportamiento de la UTPJ de la Policía Judicial en la Guardia Civil, llevando a cabo exploración de víctimas, realización de perfiles o contraperfiles en casos de homicidio, desaparecidos, autopsias psicológicas, etc. También ha participado como investigadora en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en la revisión de homicidios en pareja cometidos dentro de España. Desde el punto de vista académico, es graduada en criminología, dispone de un máster en criminal profiling, un máster de comportamiento no verbal y detección de la mentira y un máster en criminología, victimología y delincuencia. A su vez, es profesora y mentora del ISA Institute, concretamente en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada del ISA Institute y en el curso de experto en perfilación criminal que tiene directa relación con todo lo que hoy hablaremos, ambos con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Zaida, un auténtico honor tenerte hoy con nosotros. Hola, buenas tardes, Daniel. Bueno, yo encantada de estar aquí con vosotros. Pues informaros que Zaida, al igual que otros profesionales expertos en criminología, participa como profesora y mentora en este máster, en el máster de analista criminal y criminología aplicada, que para el que no lo conozca es 100% online, tiene 9 meses de duración y cuya próxima edición tiene las últimas plazas disponibles. Empieza el mes que viene, mes de octubre, por lo que aquellos que tengáis interés podéis pedir entrevista por videoconferencia. El objetivo de este máster, básicamente, que tiene doble titulación universitaria, es profesionalizar a los alumnos en la prevención, el análisis y la investigación o lucha contra la criminalidad, poniendo mucho énfasis en el trabajo que se realiza, por un lado, en el sector público, instituciones públicas, organismos públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; por el otro, empresas, infraestructuras críticas, entorno corporativo. Esta doble vertiente, esta doble especialización es la que permite a los alumnos conocer muy bien las dos caras de una misma moneda, para que sepan no solo actuar dentro de su ámbito de responsabilidad y competencias, sino que a su vez sepan cooperar y colaborar con otros actores dentro del ecosistema de la prevención, el análisis y la investigación de la criminalidad con mayor eficacia, porque en este menester se nos necesita a todos. Faltan siempre recursos y toda cooperación, ya sea ciudadana, ya sea en un ámbito corporativo profesional o en el sector público, es imprescindible para ir, si no por delante, por lo menos por detrás, pero muy cerca de los criminales y los cibercriminales. Por tanto, el objetivo de los alumnos básicamente es que en este máster adquiráis esos conocimientos, desarrolléis esas habilidades profesionales de la mano de profesores y mentores como Zaida, que son todos, sin excepción, los 30 profesores y profesoras que forman parte de este máster son policías, guardias civiles, directores o directoras de seguridad, profesionales de la criminología en su totalidad. Esta es la mejor forma que entendemos desde el ISA, desde que en todos los programas formativos, para que se transmita el conocimiento, incluyendo, como no, errores cometidos, aciertos, lecciones aprendidas, recomendaciones, que sean prácticas habituales en contextos profesionales y que, por tanto, los alumnos podáis interiorizarlos y aplicarlos desde el minuto uno. Esa es nuestra propuesta de valor y el enfoque práctico, interactivo, inmersivo que tienen nuestros másteres universitarios. Así que aquellos que estéis interesados, no dudéis en pedir cita para la entrevista por videoconferencia, escoger el día y hora que mejor os encaje y el equipo de dirección académica os atenderá para orientaros, asesoraros, conoceros un poco mejor y, en definitiva, admitiros para que podáis formar parte de esta próxima edición, que si no me equivoco es la cuarta edición de este máster de analista criminal. Fenomenal. Pues a colación del máster y en relación a tu perfil, al papel, al rol que desempeñas dentro del mismo, Zaida, me gustaría preguntarte cómo es la misión que les haces realizar
a todos los alumnos, que les segregamos por unidades de análisis criminal. ¿Qué les pides? ¿Cuál es la misión? ¿Y cómo evalúas su desarrollo? Pues como bien decías, hay dos vertientes, una enfocada al ámbito público y otra al corporativo. Se presenta un caso adecuado a cada a cada una de las vertientes, pues con una víctima, digamos así, un escenario complejo, unas pistas que muchas veces son confusas, varias posibles líneas de investigación, ¿no? Y los alumnos pues tienen que ponerse en la piel de un analista, tienen que observar, deducir, tienen que sintetizar, ver qué es lo que no cuadra, ¿no? Evalúo principalmente cómo aplican lo que hemos aprendido en clase al mundo real, ¿no? En un caso criminal, pues si hay una víctima hallada con ciertos signos de violencia, pues que sepan indicar qué te dice del agresor, que sepan argumentarlo con una lógica criminológica, ¿no? Que dejen atrás los clichés y que sepan llevar esa parte teórica al terreno práctico, ¿no? Y bueno, no se trata nunca de tener razón, sino de que sean em, coherentes en las hipótesis que construyen. Es lo que más valoro, que vayan un poquito más allá del informe y que sepan interpretar esas señales, de no caer en lo políticamente correcto y que vean dónde apuntan los datos realmente. Eso es lo que más en lo que más me fijo a la hora de evaluarles. Muy bien. Tienes múltiples de tus alumnos ahora conectados aquí que te están escuchando, que han pasado por esa mentoría y al final, dado que es un caso real, que además evidentemente anonimizado y con todas las privaciones necesarias y reserva de protección de datos, pero es un caso real, permite em, que sea lo más inmersivo posible para que los alumnos aprendáis de forma lo más realista que se puede, ¿no? Y ese realismo que llevamos a cabo en el máster, básicamente lo que potencia y facilita es que los alumnos encajen mejor en las salidas profesionales que existen para los expertos en criminología, para los analistas criminales, para los criminólogos, en definitiva, para los expertos en la prevención, el análisis o la investigación de la criminalidad. Y me gustaría preguntarte, Zaida, por tu trayectoria profesional, por el contacto que tienes con tantas personas, tanto en el sector público como también en el sector privado. En primer lugar, ¿qué salidas profesionales en el sector público consideras que a día de hoy son más adecuadas para este tipo de perfiles? Pues a ver, en el sector público yo creo que hay más puertas abiertas de las que a veces parece, porque realmente siempre pensamos en policía, guardia civil, ¿no? Pues si hay unidades dentro donde analizan el crimen, hay departamentos especializados en cada uno de los delitos, en trata de seres humanos, en homicidios, en ciberdelincuencia, ¿no? Está claro que ahí tienen un papel fundamental, pero luego también se abre el campo de instituciones penitenciarias, pues esos evaluadores de riesgo de reincidencia, que analizan perfiles de los internos, que diseñan los perfiles de los programas de intervención, ¿no? Pero luego también en temas de servicios sociales, todo lo que tiene que ver con la victimización, con ese perfil victimológico que puede evitar nuevos delitos, ¿no? Eh, mm, yo creo que en el sector público hay un campo abierto que está empezando un poco a conocer de la criminología práctica, ¿no? Y que eso, que poco a poco se van integrando en más organismos y está apreciando ese sector público la visión estratégica o, sí, estratégica que tiene el criminólogo desde algún punto de vista sobre todo lo demás, ¿no? Nosotros lo vemos también en la bolsa de trabajo de Lisa, en Lisa Work, como cada vez es más habitual que incluso en el sector público cuentan con talento que no son funcionarios, sino que son tanto estudiantes en prácticas, que se está abriéndose mucho esa figura, ¿no? Y ese rol, que creo que es muy interesante, como también el contratado por obra y servicio, digamos, por proyectos, ya sea temporal o con el tiempo de forma permanente, pero se están abriendo focos de contratación sin ser necesario que uno realice la oposición y, digamos, el proceso de selección público, como está estandarizado en casi todos los casos, lo cual habilita enriquecer el talento que está disponible en el mercado laboral, pero que la barrera de las oposiciones pues, suele ser un hándicap para muchas personas. Entonces yo creo que es positivo que se dinamice, como comentas, y que, como no, como pasa en otros países,
los expertos en criminología participen y aporten valor activamente, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad y con las competencias que se le definan, pero que haya esta colaboración público-privada o público-extendida, ¿no? Dependiendo cómo lo queramos definir. Perfecto, fenomenal. Queda claro. Y desde el punto de vista del sector privado, en tu opinión, ¿qué salidas profesionales consideras que los alumnos tienen? A ver, en el sector privado yo creo que se está descubriendo también ahora poco a poco el poder del análisis criminal, ¿no? Aunque no siempre a lo mejor lo llaman así. Porque si nos vamos a algo súper sencillo, por ejemplo, una empresa de transportes que tiene una flota de camiones, a lo mejor un criminólogo con aplicación práctica funciona porque analiza patrones de robo, observa rutas de riesgo o detecta conexiones entre lugares donde se puede cometer un sabotaje y antiguos empleados. Eso por verlo en una cosa muy extrema que normalmente no pensamos. Pero luego el sector financiero, el sector bancario, todo este tema de fraudes internos, yo creo que en muchísimos ámbitos el analista criminal con conocimiento práctico aporta un gran valor. Y ya, bueno, nada que decir en ciberseguridad, que está ahora ahí en la punta de lanza, ¿no? Yo creo que donde hay riesgo, pues hay necesidad de análisis y ahí es donde un criminólogo con mentalidad analítica y formación práctica puede marcar la diferencia. Y desde el punto de vista de especializaciones, la criminología, algo apasionante, a mí lo que más me gustó de la licenciatura es la gran cantidad de disciplinas que tiene, ¿no? Y que nos convierte en personas que sabemos un poquito de muchas cosas, ¿no? O mucho de una que es la criminología, pero en definitiva tiene muchas ramificaciones y eso en ocasiones puede hacer que uno se pierda y no sepa, digamos, priorizar cuál de esas especializaciones o cuál de esas aplicaciones prácticas de la criminología puede tener más sentido en el mercado laboral a medio o largo plazo, qué temáticas escoger para especializarse. El análisis como tal es común a todas ellas, ¿no? Porque al final es transversal a la disciplina, pero si tuviéramos que ir más allá, dentro de todas las posibilidades, en tu opinión, ¿qué especialidades consideras que tienen más futuro en el sector y que más encaje pueden tener potencial en el mercado laboral? A ver, como dices, yo creo que eso, el futuro es esa mezcla entre el cerebro analítico, ¿no? Y esas habilidades técnicas más concretas. Pues, en primer lugar, y que ya no es futuro, es presente, pues la cibercriminología, está claro, pero ya no hablamos, pues, de estafas online o de amenazas o de delitos sexuales en la red, ¿no? Ya hablamos de saber leer el comportamiento digital, ¿no? Que va a ser esencial en prevención, sobre todo. Y bueno, yo yéndome a mi terreno, pues la perfilación criminal. La perfilación criminal yo creo que va a seguir estando ahí presente porque cada vez se aplica a más ámbitos. Nos va a ayudar siempre a ver a qué tipo de agresor nos enfrentamos, dónde va a volver a actuar, cómo lo va a hacer. Yo creo que eso es presente y será futuro porque siempre lo vamos a necesitar. Pero también en análisis de riesgos, en victimología, en criminología corporativa, que ahora también cada vez se está implantando más para evitar esos delitos internos que tienen las empresas, pues se evitan perfiles más de riesgo, detectan conductas desviadas, ¿no? Y luego otro ámbito que tiene mucho que ver con el caso de la criminología ambiental, ¿no? El empezar ya a concienciarse de que este tipo de acciones contra el medio ambiente son delito y también tenemos pues perfiladores o criminólogos que se dedican a observar este tipo de delitos de incendios, de tráfico de especies, de estos crímenes ecológicos, ¿no? Al final, yo creo que lo que decía antes, todo lo que se supone que puede tener un riesgo necesita de ese criminólogo que lo analice y que se adelante a él, ¿no? Muy bien, pues creo que has hecho un abanico, vamos, súper rico de variedades para que quien esté interesado pueda escoger entre todas ellas o varias. Hay un asistente que comenta el papel de la criminalística, ¿no? Que sí que quizás merece de una explicación monográfica por su idiosincrasia, que no sé qué pensará Zaida, pero en mi opinión la visualizo mucho más dentro del ámbito público, en específico por lo que supone, sin perjuicio de que la cibercriminalística, toda la parte forense en el ámbito privado es donde también tiene muchísimo desarrollo. Hay empresas que solo se dedican a hacer forensics de ciber y donde también tienen mucha salida. No sé qué opinas, Zaida.
Sí, a ver, yo la criminalística, lo que dices, lo veo más en el ámbito público porque sí que tiene una aplicación muy directa al delito. Eh, en el tema ciber yo estoy más perdida, pero sí que sé que, bueno, en la empresa privada la cibercriminalística es muy usada a día de hoy, sobre todo por las grandes empresas. La criminalística, pues es, pues igual que el perfilado, una herramienta más dentro de una investigación, pero no se extrapola tanto como la criminología, que está en todos los sitios realmente. Muy bien. Pues habiendo ya roto el hielo con estas preguntas y respondido a algunas preguntas habituales de los alumnos del máster, si os parece, abrimos el capítulo del LISA Challenge, que es de lo que trata esta masterclass, donde básicamente yo a continuación voy a compartir pantalla para poneros en contexto a todos aquellos que no sepáis de qué estamos hablando cuando decimos LISA Challenge y que veáis un poco la utilidad o potencialidad de que podáis participar también en otros que organicemos a futuro. Para ello voy a compartir pantalla y os explico rápidamente en qué consiste y por qué desde LISA hacemos este tipo de actividad gratuita para todo el mundo que le interese. Básicamente, los LISA Challenge son unas competiciones, una especie de olimpiadas que organizamos desde LISA con el objetivo de promover, de apoyar, de visibilizar, también de empoderar, premiar al talento en ciertos temas muy prácticos y que obviamente tener un máster en la temática te da una autoridad, te da un reconocimiento, un respaldo académico del hito que has sido capaz de conseguir, pero sin duda el hecho de poder demostrar tus capacidades compitiendo contra cientos de personas en el mundo por resolver en el mínimo tiempo imprescindible una misión que se te plantee, sin duda refuerza aún más el demostrar al mercado laboral, el demostrar a quien cada uno tenga que demostrar, pues de lo que uno es capaz, o a sí mismo, ¿no? Que también es muy sano el poner en práctica lo aprendido para entender hasta qué punto uno es experto o no, o refrescar los conocimientos, o validar o mejorar esos conocimientos durante el proceso, ¿no? La práctica hace al maestro y por eso lanzamos estos Lisa Challenge de forma periódica, a través de misiones reales, realistas, en entornos profesionales simulados y con una componente competitiva para otorgar esos premios de excelencia a aquellas personas que son capaces de quedar en los 10 primeros puestos y más específicamente en el primero, segundo, tercero, en el plata, en el oro, plata o bronce. Estas misiones las hacemos en áreas temáticas directamente relacionadas con LISA, con nuestros programas formativos, como es la investigación online, la inteligencia de fuentes abiertas, la inteligencia de redes sociales, que se presta mucho a organizar este tipo de competiciones para que seáis capaces de investigar a través de Internet diferentes temas que os planteamos y quien consigue llegar hasta el final y resolver el reto antes y nos envía los resultados antes a través de un formulario, pues gana, ¿no? Hacemos lo mismo en inteligencia de imágenes, analizando imágenes satelitales, imágenes de drones, que cada vez son más útiles tanto en entorno policial y militar como también en el sector privado. Esa inteligencia geoespacial y esa inteligencia de imágenes, también para prevenir, analizar o investigar incendios que hayan sido provocados, como hablaremos a posteriori. Tenemos retos de ciberseguridad, encontrando vulnerabilidades. Tenemos retos de análisis geopolítico, con tal de analizar elecciones, conflictos bélicos, conflictos geopolíticos. Y tenemos, como es el caso de hoy, retos en el contexto del análisis criminal, donde planteamos un reto, una serie de perfiles de autores y pedimos a los participantes que sean capaces de hacer un análisis para tratar de resolver, de unir las piezas, de conectar los puntos de ese enunciado, de ese contexto profesional simulado que les hemos facilitado. Para cada uno de los retos planteamos una serie de premios. Siempre es importante la gamificación y premiar el esfuerzo y el talento. Entonces, damos una serie de premios, desde certificados profesionales digitales alojados en blockchain para que podáis acreditar a través de un enlace, de un QR, el haber quedado en primera, segunda o tercera posición.
Os damos una insignia digital que es muy fácilmente compartible en un currículum, en un expediente, en un área de personal o de recursos humanos, en LinkedIn, etcétera. Damos becas de excelencia, diferentes tipos de beca a cada uno de los ganadores, descuentos en productos o servicios. Llevamos a cabo Lisa Challenge también en colaboración con diferentes instituciones públicas, como hicimos recientemente con el Mando Conjunto del Ciberespacio, con el Ministerio de Defensa de España, donde organizamos posteriormente una visita a sus instalaciones, a las zonas reservadas, para que les explicaran de primera mano a los ganadores qué hacen, cómo lo hacen, y luego invitamos a todo el mundo a comer, hicimos networking, etcétera. Entonces eso también, para algunos retos, hay una visita incluida que alguno de vosotros pudo asistir y que también sin duda pues es una oportunidad que como particular es muy difícil que uno pueda entrar en según qué organizaciones, instituciones o empresas. A los ganadores también les permitimos publicar en Lisa News, que como sabéis es el medio de análisis de Lisa Institute. El año pasado tuvimos 36 millones de usuarios impactados a través de todo lo que divulgamos y compartimos. El publicar un artículo ahí supone estar en un escaparate y tener una especie de trampolín para mejorar vuestra marca personal y profesional, que aquellos que estáis en búsqueda de empleo o simplemente para servir de inspiración y referente para otros muchos que van por detrás vuestro, en edad o en experiencia o en conocimiento, sin duda es un sistema y un círculo virtuoso que tratamos de incentivar desde Lisa. Y en último lugar están las oportunidades de contratación. En algunos Lisa Challenge colaboramos también con empresas que están buscando talento para que a los ganadores del challenge les puedan entrevistar para conocerles y en caso de que haya alguna vacante disponible, también poder contratarles. Dependiendo de cada reto, hay unos premios u otros y están todos reflejados en las bases de cada concurso. Aquí un ejemplo representativo de cómo se ve el diploma que entregamos a nombre de cada uno de los ganadores en cada uno de los retos para que sepáis cómo se tangibiliza el premio. En este caso, por ejemplo, hubieron 40.000 usuarios impactados en más de 80 países. Votaron públicamente casi 900 personas los análisis que se realizaron. Y en este caso visitamos 26 personas la Escuela de Guerra y Liderazgo, donde les dieron unas clases durante toda una mañana sobre temas de inteligencia, de logística, de estrategia militar, entre otros temas que tenían que ver con ese Lisa Challenge de geopolítica que hicimos el año pasado. Por poneros simplemente un ejemplo. Y aquí un poco la visita de las caras sonrientes de los que pudimos tener la suerte de estar por allí. Todo esto lo explico como motivación, como impulso a todos aquellos que quizás os da más pereza participar en este tipo de competiciones. Os animo a que lo hagáis porque creo que puede ser muy interesante para muchos de vosotros el participar, y no solo por los premios, sino por el conocer a las personas en la visita, el participar durante una jornada. Tenemos personas que vienen de América Latina exclusivamente para el evento. Así que, bueno, lo planteo un poco para que os motivéis a seguir participando y a demostrar de todo de lo que sois capaces. Y hasta aquí mi parte, que quería poner en contexto lo que es el Lisa Challenge, y le doy la palabra a Zaida para que nos explique en qué consistía este reto y cómo se debía haber resuelto. Muy bien, pues comparto la presentación que tengo aquí. Esperad un segundo. ¿Puedo ya compartir, Daniel? A ver. Bien, ¿podéis Perfecto. verlo? Sí, Vale. se ve perfecto en pantalla completa. Bueno, en primer lugar, quiero explicaros un poco el nombre de esta clase, ¿no? Como podéis ver, es perfilando al asesino en medio del caos, en medio del fuego, el caso del Bierzo en llamas. Esto nace un poco de lo vivido este verano, pues que se quemaron los montes, se destruyeron hogares, tierras, vidas, y no solo fueron catástrofes humanas, ¿no? Hubo muchos casos en los que la mano humana estaba detrás. Entonces quiero que sirva un poco de homenaje a todas esas personas que lucharon contra las llamas, que lo perdieron todo, y espero que nunca jamás vuelva a repetirse. Y bueno, hoy veremos un caso donde las llamas parece que no fueron el fin, ¿no? Sino el medio para encubrir un homicidio. Y pretendemos, mediante el perfilado criminal,
pues aportar esa ayuda a la investigación para resolver el crimen. Para empezar y para saber un poco por dónde andamos, os voy a dar una explicación muy sencilla, muy resumida, de lo que es el perfilado, ¿vale? Por no entrar tan de lleno en el caso y que sepamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Cuando hablamos de perfilación criminal, nos referimos a una técnica de análisis que tiene como objetivo inferir características de un posible autor hasta ahora desconocido de un delito. ¿A partir de dónde vamos a inferir esas características? Pues de lo que nos deja, de esa escena que queda, de la víctima, del modus operandi. Es decir, no buscamos nombres, no buscamos identidades concretas. Lo que vamos a buscar es reducir la incertidumbre, ¿no? Entender quién podría haber cometido el delito y, sobre todo, cómo es y por qué ha actuado de este modo. Para hacer este perfilado vamos a trabajar fundamentalmente con 4 elementos, ¿no? La escena del crimen, pues vamos a ver si es organizada, si es más caótica, si nos habla de control o no, nos habla de alguien más impulsivo. Otro elemento, pues va a ser la víctima. ¿Por qué han elegido a esa persona? ¿Y por qué no han elegido a otra, no? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa para el agresor? Otro de los elementos en los que nos vamos a fijar es el modus operandi, es decir, cómo ha actuado, qué patrones han repetido, qué decisiones se han tomado durante la comisión del delito, cómo se llega a la escena, cómo se abandona, si se han producido modificaciones en esa escena, con qué intención se han producido, si han sido para evitar su captura, si tienen una simbología diferente. Y por último, la firma. La firma, en caso de existir, nos hablaría de motivaciones psicológicas que llevan al autor a realizar ciertas acciones. Cuando este elemento está presente en el caso, pues nos aporta mucha información. Y si lo sabemos identificar correctamente, es muy valioso, que no siempre es fácil y se entremezcla a veces con el modus operandi, es difícil de identificar, ¿vale? Bueno, pues un poco. A partir de estos indicios, el perfilador lo que hace es deducir rasgos psicológicos, rasgos conductuales, rasgos sociales, todo tipo de rasgos que pueda tener el autor. Por ejemplo, ¿qué podemos ver de estos elementos que hemos hablado que nos aportan del autor? Si actúa solo en grupo, si tiene experiencia previa, si pertenece a un entorno determinado o tiene unas habilidades concretas, o incluso si está en un momento concreto de su vida personal, ¿vale? Y bueno, todo esto que os he contado, ¿para qué nos sirve dentro de la investigación? ¿Qué hago con ello, no? Vamos a verlo con ejemplos. Primero, nos ayuda a reducir el número de sospechosos. Si tenemos un perfil que como resultado nos da que probablemente el autor sea un hombre varón de entre 30 a 40 años, con conocimientos técnicos en medicina, con antecedentes de violencia, pues oye, pues ya podemos empezar a filtrar entre todas esas personas que entraban a jugar como sospechosos para ir haciendo ese filtro, ¿no? En segundo lugar, orienta líneas de investigación. Por ejemplo, si el crimen muestra un fuerte componente simbólico, bueno, pues a lo mejor tenemos que buscar motivaciones personales o emocionales más que económicas, ¿no? También nos permite comprender las motivaciones de un crimen. Pues a ver si fue por impulso, si es por una venganza, si es una necesidad emocional. Nos acerca un poco a esa mente del agresor en el momento concreto del delito. Y por último, también puede ayudarnos a anticipar conductas futuras. Si estamos ante una escena donde se observan evidencias conductuales que nos indican escalada de violencia, o si por el contrario observamos características propias de un autor novato, ¿no? El perfil también nos puede dar pistas sobre cómo, sobre cuándo y sobre quién podría volver a ser atacado, ¿no? Sobre todo en temas seriales. Y algo muy importante es que el perfil criminal nunca sustituye a la investigación tradicional, pero sí que la complementa. Se puede aplicar, pues bien, en fases tempranas para enfocar la búsqueda, o más adelante, pues cuando la investigación pues ya se ha quedado ahí un poco estancada y necesita una mirada distinta, ¿no? Y esto pues no es una técnica basada en intuiciones, sino en análisis lógico y en análisis deductivo, ¿no? Cada decisión que ha tomado el autor, cada elección que ha hecho nos habla de él.
y todo lo que nos habla es información y toda la información se puede analizar. Por lo tanto, podemos trabajar con todo esto que vamos obteniendo. Así que cuando pensemos en el perfilado criminal, no vamos a pensar en un retrato robot, sino en una construcción psicológica y conductual que nos va a ayudar pues, a reducir sospechosos, a comprender la lógica del delito, a dirigir mejor nuestros recursos, porque los recursos no son ilimitados y no siempre se puede aplicar la misma cantidad de ellos a una línea de investigación que a la otra. Hay que priorizar, ¿no? Y bueno, y en prevención, prevenir que vuelva a ocurrir en temas seriales, ¿no? Por lo tanto, tendremos que mirar la escena y la víctima como una fuente de información, ¿no? Pues preguntarnos qué decisiones ha tomado el autor, qué revelan de él, intentar siempre deducir motivaciones, hábitos, en qué entorno puede moverse. Y todo esto es muy importante porque cuando pensamos en un crimen, por muy irracional que nos pueda parecer, para la persona que lo comete tiene cierta lógica. Si nosotros podemos llegar a comprender esa lógica, estamos un poquito más cerca de ayudar a resolverlo. Y como veréis, el objetivo no es solo identificar al posible culpable, sino comprender cómo esa escena habla del crimen, cómo la víctima nos da información sobre el autor por su posible relación o no relación, cómo la conducta observable pues, se convierte en evidencia conductual, que es lo que nosotros vamos a tomar como base de nuestra perfilación. Y eso, y no olvidarnos de que la perfilación no resuelve un crimen, pero es una herramienta de apoyo a la investigación. Como antes cuando hablábamos de criminalística, la criminalística me va a resolver, a decir a quién pertenece una huella, pero no va a resolver la investigación, ¿no? Pues el perfilado lo mismo. Es una herramienta para el investigador. Pues bueno, en este caso vamos a ver que la perfilación fue importante en esa fase de priorizar sospechosos, ¿no? En esa fase, cuando el perfilador le da al investigador eh, mm, por las evidencias conductuales los que tienen mayor probabilidad de ser los culpables, estamos empleando ya recursos en esa línea de investigación, ¿no? Aquí lo que se hizo fue analizar las entrevistas que se le hicieron a los sospechosos, que los sospechosos los obtuvo el investigador, aplicando el perfilado indirecto. Hay diferentes clases de perfilado, pero bueno, no vamos a entrar hoy al detalle porque hoy estamos para resolver el reto. Y es lo que se hizo, aplicar ese perfilado indirecto, esa observación a los sospechosos y ver qué encaje tenía la personalidad que proyectaban en el crimen que se había cometido. Esta técnica se conoce como contraperfil. En primer lugar, se realiza un perfil tentativo con los elementos de escena, víctima y modus operandi, y luego, con los perfiles de los sospechosos, se ve el grado de encaje que tiene, ¿vale? Bueno, pues como decía, vamos a ver el caso que tenemos hoy, cómo se desarrolla y cómo podemos ayudar a resolverlo aplicando el perfilado. Vamos a hacernos una idea de quién o quiénes son los ganadores del reto, que igual también es una motivación para algunos de los que estáis aquí. Y bueno, los que no lo hayan leído, como ahora voy a ir desarrollando las partes de manera resumida, pues vais a entenderlo perfectamente, ¿vale? Pues nos ponemos en contexto, ¿no? Como bien llega un poco la noticia criminis. Nos encontramos en agosto, es plena ola de calor y yo creo que todo el mundo en España se enteró de los grandes incendios que se produjeron en la comarca del Bierzo, ¿no? Hubo momentos que había más de 40 focos activos, se producían evacuaciones masivas en las poblaciones. Era un estado de emergencia donde los servicios de auxilio, de socorro de emergencia estaban colapsados, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos. Y en medio de este caos, pues los brigadistas que se encuentran trabajando en la zona son avisados para un incendio y en medio se encuentran un vehículo que está parcialmente calcinado, parado en un cortafuegos y cercano a un foco que todavía se encuentra activo. Dentro del vehículo, pues aparece el cadáver de un hombre. El hombre es un hombre que se llama Luis, es un empresario de la zona y tiene 46 años. Bueno, a primera vista, pues podría parecer una víctima de los incendios, pero es verdad que los indicios que empiezan a aparecer poco a poco parece que dicen algo distinto, ¿no? La investigación apunta
a que el fuego pudo haber sido provocado para encubrir un homicidio. ¿Por qué pensamos esto? ¿Qué detalles llaman la atención para pensar en esta posibilidad? Bueno, primero, el coche está detenido en medio del cortafuegos con el freno de mano puesto. Además hay una hilera de piedras que bloquea el paso, ¿no? Y cerca también se halla una lata de gasolina que está parcialmente deformada por el calor y no parece pertenecer a los equipos de extinción. Como digo, el cuerpo de Luis está dentro del vehículo, en el asiento del conductor, con el cinturón abrochado. Es una posición, bueno, que no concuerda mucho con un intento de huida que a priori parece lo esperable en estas circunstancias, ¿no? Pues todo esto, todo este contexto que estamos hablando, nos hace pensar que estamos ante un escenario de un homicidio con encubrimiento, un crimen que combinaría violencia directa y planificación para manipular la escena, ¿no? Pero todavía no tenemos suficientes datos y como no se pueden descartar hipótesis antes de falsarlas, vamos a ver qué opciones tenemos. Esta de la que estamos hablando, que el fuego haya sido utilizado para encubrir un crimen, pero también hay una segunda opción, que se trate de un accidente y que Luis haya quedado atrapado dentro de su coche, sorprendido por el incendio. Y una tercera opción, pues que por el motivo que fuese, la víctima estuviese muerta antes del incendio y se hubiese quemado allí, pues por ejemplo, una muerte natural. Estos son los tres escenarios que hasta ahora, con la información que tenemos que valorar. Bueno, y para resolver estas dudas del inicio de la investigación, vamos a ver varios elementos que empiezan a darnos luz, ¿no? Por una parte, la víctima, según nos indica la autopsia médica, parece que ha muerto antes de producirse el incendio. No hay humo en las vías respiratorias, por lo tanto no parece que la asfixia haya sido el motivo por el que ha fallecido, pero además hay otro dato muy importante. La autopsia nos dice que la causa de la muerte es un fuerte golpe en la cabeza y se trata solamente de un golpe, un único golpe que es el causante de la muerte. Por otra parte, en el vehículo, pues tenemos evidencias que también nos hablan de qué pudo pasar. El freno de mano se encuentra activado. No hay evidencia de conductas de intento de huida. Tampoco encontramos otra evidencia que apunte a un accidente. Claro, aquí tenemos esta incertidumbre de que, claro, se ha quemado. Hay gran parte de la escena y de las evidencias que han podido desaparecer. Pero lo que parece claro es que en ese lugar ese vehículo se detuvo de forma intencionada, bien sea por parte de la víctima, bien sea por parte de un tercero. Pero la detención se produjo de forma intencionada, ¿vale? Y bueno, y finalmente, pues esa lata de gasolina que aparece en las inmediaciones. Y bueno, algo muy llamativo, la presencia de una hilera de piedras que parecen cortar el paso del vehículo por ese cortafuegos. Bueno, en la propia escena hay otros elementos que nos dan información muy significativa de qué es lo que pudo ocurrir. Por una parte, aparecen unas mechas impregnadas de gasolina que evidencian la intencionalidad del origen del fuego, ¿no? Ese elemento iniciador. Y por otra parte, pues los diferentes focos en la misma zona, distribuidos estratégicamente en diferentes direcciones del cortafuegos y tan cercanos al vehículo, pues también tú empiezas a ver todo y parece que encaja con que sea intencionado. Con respecto al modus operandi, otro de los elementos que hablábamos antes, ¿qué podemos inferir? Bueno, en primer lugar, la autopsia, como decíamos, nos indica que hay una agresión directa, un golpe en la cabeza. Desde luego ya descartamos las otras opciones de las que hablábamos al principio, de sorpresa del fuego, de muerte natural, no. También parece que hay pues, una colocación del cuerpo dentro del vehículo, ya que el espacio pues, no permite efectuar ese golpe tan potente que acaba con la vida de Luis, ¿no? No hay espacio suficiente. En caso de que fuese así, esto requeriría colocar posteriormente el cuerpo, colocarle el cinturón de seguridad, ¿no? Vemos que hay mucha escenificación. Las mechas caseras y la lata de gasolina, pues como decíamos, nos hablan de intencionalidad al provocar el fuego, pero también de que nos hablan de planificación. Para hacer esto hay que portar los accesorios para generar ese fuego hasta el lugar. Por lo tanto, tienen que comprarlo o adquirirlo del modo que sea, transportarlo, prepararlo, llevarlo hasta allí. Requiere muchas acciones, ¿no?
Y toda esta escenificación, ¿qué beneficio reporta al autor, ¿no? Bueno, pues en medio de todo este caos y esta vorágine de fuegos que se está provocando, parece factible que este autor piense que se va a ver como uno más. Además, ante la falta de efectivos para extinguir los fuegos, la sobrecarga que existe, pues es posible que el fuego avance lo suficiente, que se produzcan grandes daños en el vehículo, en el cuerpo, y de este modo, pues las evidencias que puedan ser útiles para la investigación desaparezcan. Bueno, pues todas estas circunstancias ayudarían a ese autor a huir de la escena sin levantar sospechas, al menos inmediatas, pues por eso, por esa falta de efectivos pendientes del nuevo incendio. Bueno, ¿cuál sería el siguiente elemento de esos que hablamos al principio? Pues la victimología. Analizando el perfil de Luis, ¿qué sabemos? Pues Luis era un hombre de 46 años y con todos los datos que nos dan los investigadores, todo lo que investigamos a través de redes sociales y conocemos a través de su entorno, se llega a la conclusión de que era una persona competitiva, desconfiada, muy maniático del control y con frecuentes conflictos a nivel laboral, a nivel personal. Mm, Además, hay datos pues, muy significativos para la investigación. Había contratado un seguro de vida considerable a favor de su hijo, porque anteriormente, unos meses antes, había tenido un accidente y pues se había replanteado ciertas cosas en la vida de que se pudiese quedar desamparado su hijo. Y esto parece que puede ser un posible incentivo para que alguien quiera que fallezca, ¿no? En cuanto a su personalidad y comportamiento, como digo, es una persona muy conflictiva, le convierte en una víctima de alto riesgo, múltiples enemigos potenciales, que luego vamos a hablar de ellos. Pero ahora os los nombro, que serían su exmujer, que está bastante resentida con él, tiene un socio con el que también tiene disputas, hay un empresario de una empresa eólica que se ve bastante perjudicado también por sus decisiones, y un vecino con el que tiene disputas también de años atrás. Entonces tiene pues muchos enemigos. Bueno, este análisis victimológico nos va a ayudar a filtrar sospechosos. Pero claro, no basta con tener un conflicto con la víctima para ser el culpable de un asesinato, ¿no? Es necesario que el sospechoso también tenga capacidad técnica para llevarlo a cabo, frialdad suficiente, capacidad de planificación para ejecutar ese crimen, que además es complejo porque requiere una escenificación concreta, ¿no? Entonces, hasta ahora parece que el homicidio combina dos niveles. Primero es agresión directa y letal, con un golpe único y certero. Además, no hay ensañamiento, parece que existe bastante control. Y esto nos indica que el autor es capaz de ejercer violencia de manera precisa y planificada. Y esto es muy importante para ver cómo luego se puede reflejar en la personalidad, ¿vale? Y luego, segundo, el encubrimiento. Se provoca el incendio. El uso de gasolina, de las mechas, la activación de varios focos. Ojo, pues esto también requiere conocimientos técnicos sobre el fuego, ¿no? Pero también sobre el terreno. Y luego la colocación del vehículo, esa hilera de piedras, pues nos hace inferir pues cierta manipulación para confundir a los investigadores, no sabemos si fue previo o post, hay muchos elementos que no se les encuentra mucho encaje, ¿no? Entonces, con todo esto que tenemos, el autor debería de reunir al menos dos capacidades esenciales, una motivación, del tipo que sea, y una capacidad de planificación estratégica. Luego sí, capacidades técnicas, logísticas, pero en principio motivación y capacidad de planificación, ¿vale? Bueno, pues a partir de estos elementos que tenemos de la escena, de la manera en que fue ejecutado el homicidio y especialmente del uso del fuego como herramienta de encubrimiento, pues vamos a intentar trazar ese perfil del autor más probable, ¿no? Sin necesidad aún de entrar en quiénes son los sospechosos. Vamos a centrarnos únicamente en lo que la lógica y la evidencia comportamental nos sugieren, ¿no? Se trata de alguien que tiene que tener conocimiento del terreno. Pues parece que sabe dónde actúa. El coche aparece en un cortafuegos que es perfectamente accesible, pero poco transitado. Con esto se evita miradas indiscretas, posibles testigos que no quiera que estén. Los focos del incendio, ¿cómo se distribuyen? Pues de una manera que rodean la escena central. Esto nos dice, pues,
esta persona que organizó el crimen tenía un conocimiento claro de esa zona, de los accesos, de la orografía, de cómo se propagaría el fuego, además del momento exacto en el que tendría que hacerlo para evitar riesgos extremos, ¿no? Podía haberse quedado él mismo atrapado en el fuego si no fuese experto en la materia. Como vemos, no es un acto improvisado para nada, es alguien que se mueve con familiaridad en este tipo de entornos, ¿vale? Tendrá que tener también capacidad para manipular el fuego y aprovechar el contexto. Está claro que no es un incendio accidental, están las mechas, las gasolinas, los focos que se activan de forma simultánea. Es evidente que el fuego forma parte de esa estrategia encubridora, ¿no? ¿Para qué? Pues para borrar huellas, para desviar la atención, para aparentar una muerte accidental dentro de este contexto de grandes incendios que se están produciendo, ¿no? Como vemos, no solo tiene conocimiento técnico del fuego este autor, sino también esa capacidad de análisis del contexto general, ¿no? Aprovecha una situación social real, que es esta crisis ambiental, para ocultar un crimen personal. Y luego una motivación. Todos los que hacemos algo tenemos una motivación para hacerlo, ¿no? En el ámbito criminal y fuera del ámbito criminal. El autor con los elementos que tenemos, lo que tenemos claro es que no fue un impulso, no fue una disputa puntual, y esto es algo muy importante, ¿no? La forma en que se ejecuta el crimen parece que sugiere calma, precisión, una puesta en escena. mm, Nos hace inferir pues esa motivación estructurada y no momentánea, ¿vale? ¿Qué tipo de motivación encajaría aquí? Por una parte, lo que podemos denominar emocional diferida, como podría producirse cuando hay mucho rencor acumulado, deseo de venganza, esa necesidad de eliminar esa figura que es muy conflictiva en tu vida, ¿no? O bien una motivación instrumental, pues un encargo pagado, una deuda saldada, una acción por un beneficio indirecto, ¿no? En ambos casos la motivación no es momentánea, es sostenida y es racionalizada, que es lo que nos sugiere toda esta planificación de la que estamos hablando, ¿no? ¿Qué más elementos tendría que tener este autor más probable? Una personalidad fría, ¿no? Para ejecutar un crimen así, pues después de encender el fuego, tiene que irse de la escena sin dejar rastro, necesitas control emocional, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad. Vamos a inferir entonces que igual tiene una personalidad con una baja empatía, una tolerancia al riesgo y una capacidad de actuar sin mostrar afectación, que no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Tampoco parece haber ensañamiento, ni violencia en exceso. Tampoco hay improvisación y no hay emociones desbordadas. Esto nos lo dice el único golpe. Si hubiera emociones desbordadas, había 50 golpes seguidos, pero no. Utilizó la violencia justa y necesaria para producir el objeto al que iba ahí, que era acabar con la vida de Luis, ¿no? No hubo desbordamiento. Parece que hay una tendencia al psicoticismo, con posibles rasgos antisociales. Bueno, todo esto le permitiría a una persona pues actuar así con esa frialdad y sin ese remordimiento al menos visible que no parece que existe. Y luego, por supuesto, y creo que lo más relevante es esa capacidad de planificación. Esta ejecución requiere una planificación bastante meticulosa, como ya vimos, ¿no? Tiene que elegir el lugar exacto, controlar el movimiento de la víctima, bien con un control de actividades, con seguimientos, porque sabe de sus rutinas por un tercero, por lo que sea, pero tiene que tener controlado ese movimiento y saber dónde va a estar. Tiene que transportar el material para provocar los focos de los incendios, adquirirlo, asegurarse de que el incendio, al menos en apariencia, parezca accidental, pero claro, que tenga esa doble funcionalidad que es destruir las pruebas. Y luego tiene que retirarse de la escena sin ser detectado, tampoco es fácil en la situación en la que se encuentra. Tiene un montón de vecinos pendientes de que sus montes se queman y están alerta de si hay alguien que los está quemando. No es fácil escabullirse de ese lugar en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Entonces, vamos a pensar que estamos ante una mente organizada, con dominio logístico, sin muchas señales de impulsividad. No es un crimen reactivo, con todo lo que tenemos lo tenemos claro, ¿no? Es una acción estructurada y con pasos definidos.
Por lo tanto, como resumen ya del perfil del autor más probable, es de una persona con experiencia previa en este tipo de entornos rurales, forestales, conocimiento técnico del fuego, capacidad de análisis del contexto social, ¿no? Aprovecha la crisis de los incendios para provocarlo, y con personalidad fría, alta tolerancia al riesgo, ya que el riesgo que asume es un riesgo medio alto como autor. Y bueno, su motivación no parece espontánea, sino más bien elaborada, ¿no? Refleja un alto grado de planificación y control. Más adelante, cuando analicemos a los sospechosos uno por uno, veremos si alguno de ellos encaja con este perfil y en qué medida. Pues ya. Bueno, una vez identificadas las pruebas físicas y reconstruida la escena, confeccionado este perfil tentativo del que acabamos de hablar, pasamos a la parte un poco más sutil de la perfilación, ¿no? Ese análisis del comportamiento de los sospechosos. Y ese análisis no lo vamos a centrar tanto en lo que dicen, en lo que cuentan ellos de viva voz, sino más bien en cómo lo expresan, cómo reaccionan cuando se les confronta, qué temas les causan más incomodidad, ¿no? Vamos a hacerlo desde una aproximación al perfilado indirecto. Nos fijaremos pues, en microexpresiones, en el tono, en la gestualidad, en los silencios muy importantes. Todo esto nos habla incluso cuando no hay palabras que lo estén contando, ¿vale? Vamos a repasar a cada uno de los sospechosos que consideraron de interés los investigadores y lo que su comportamiento nos podría indicar. Pues este es el primero. Álvaro Gutiérrez es el socio de Luis. Son socios de una empresa maderera y, bueno, tenían diferentes problemas económicos, tenían varios enfrentamientos, pero recientemente habían tenido varias peleas, pero una bastante fuerte en la puerta de un bar en la que había varios testigos, ¿no? En la entrevista, ¿qué vemos en Álvaro? Pues se muestra genuinamente alterado. Se mueve mucho, se cruza de brazos, golpea la mesa. Su rabia parecía auténtica, no fingida. Eso en perfilado nos habla de una personalidad reactiva, emocional, impulsiva, ¿no? No hay planificación, no hay contención, no encaja con un crimen que requiera, como decíamos antes, calma, técnica, estrategia. Podría posiblemente haber golpeado a Luis en un bar, pero no montado todo este escenario con gasolina, con mechas. Álvaro, como vemos, es un sospechoso visible porque tiene motivos para haber asesinado a Luis, pero el perfilador no le va a decir de momento al investigador que sea su prioridad por el perfil que tiene y el modo en el que se cometió el crimen, ¿vale? Pues luego tenemos aquí a Cristina. Cristina es la exmujer de Luis. Han tenido un divorcio conflictivo, antecedentes por malos tratos. Actualmente están disputándose la custodia de un hijo adolescente que tienen. Es decir, mm, motivos no sobran, ¿no? En cuanto a la entrevista, la postura de Cristina es rígida, su tono emocional también durante toda la entrevista, pero, uy, perdón, perdón, ahí estamos. Pero lo interesante está en pequeños detalles que se van viendo durante la entrevista, ¿no? Aparecen microexpresiones de sonrisa al hablar de Luis, sobre todo de su muerte, gestos de desprecio, bueno, camuflados, no tan camuflados, la verdad. Mm, Hay muchas evasivas cuando se le pregunta por unos movimientos de dinero que hubo en su cuenta. Ella extrajo cantidades así considerables de dinero y lo justifica con gastos de regalos y cosas que son poco creíbles. Y sobre todo fue muy importante que desvía continuamente la atención hacia el socio, ¿no? Lo nombra varias veces, intenta sembrar la duda en la mala relación que tenía con Luis. Esto en perfilado se llama proyección del discurso, ¿no? Está intentando dirigir la narrativa hacia otro foco. Cristina, ¿qué le pasa? Pues que, a ver, no parece tener ese perfil técnico para ejecutar el crimen, pero sí el psicológico para concebirlo, ¿no? Es emocional, resentida, además tiene bastante capacidad para manipular. Por eso, no encajaría con la autora material del crimen,
pero sí que la vamos a dejar un poco ahí en stand-by porque nos encaja en lo que podemos llamar autora intelectual indirecta, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí en stand-by para ver el resto de sospechosos. Javier Montalbán trabaja en una empresa como técnico de proyectos de energía eólica, pero tiene un pasado así un tanto turbio, ¿no? Había sido exconcejal en un pueblo de otro lugar diferente, ¿no? Allí en la zona esta, y fue condenado por corrupción urbanística. Y por esto pues también arrastra una deuda debido a la condena que se le impuso. ¿Qué le pasaba a él con Luis? Pues mantenían negociaciones por ciertos terrenos que a Javier le interesaban, pero Luis se lo negaba en rotundo, además discutía, como sabemos, que era un hombre que entraba en confrontación rápidamente, tenía muchas discusiones y además se negaba a colaborar con Javier y no aceptaba las negociaciones. ¿Cómo se mostró Javier en la entrevista? Pues muy político, muy formal, una imagen demasiado cuidada, usaba un lenguaje muy técnico. Aspectos curiosos de la entrevista, pues mantenía una carpeta constantemente entre él y el investigador, ¿no? Como si quisiera protegerse físicamente, y mostraba mucha incomodidad al hablar del pasado, mucho más que al hablar de lo ocurrido y del incendio, ¿no? Parecía que lo que más le preocupaba era ese pasado corrupto que tenía. Se veía más que una frialdad homicida, ¿no? Esa ansiedad por salvaguardar su reputación, ¿no? Está más preocupado por quedar bien que por ocultar algo grave. Y bueno, también era bastante ansioso, no mostraba ni el control emocional de un ejecutor, ni tampoco la rabia íntima de un autor intelectual, ¿no? Tiene móviles, porque sí que los tiene, porque sí que hay un conflicto, pero no un perfil criminógeno como tal. Luego está Antonio. Antonio es un vecino de Luis que tiene fincas colindantes con él y bueno, llevan años en conflictos por temas de talas ilegales, por temas de lindes de terrenos. Tienen denuncias interpuestas de un lado para otro y llevan en conflicto años y años, ¿no? En la entrevista pues se muestra muy ansioso, habla mucho, tiene verborrea continua, introduce información que ni se le solicita, se acerca físicamente mucho al entrevistador, se pone muy cerca. Parece que quiere quedar bien continuamente, pero tiene un nerviosismo excesivo, ¿no? No muestra frialdad, no muestra cálculo, por supuesto, sino esa obsesión por quedar bien y por hablar sin parar del alto grado de nerviosismo que tiene. Es el típico perfil de este que discute, denuncia, amenaza, ¿no? Pero no ejecuta o no suele hacerlo. Su rencor es más emocional que práctico cooperativo, ¿no? Y bueno, sí que no tiene logística para llevarlo a cabo ni perfil antisocial. Y luego está Rubén Restrepo. Pues es alguien que prácticamente pasaba por allí. Le identifican tras detectarse su vehículo circulando durante varios días por Páramo del Sil, que era la localidad cercana al lugar donde se produce el hecho. También lo graban unas cámaras de la gasolinera, donde reposta y luego se queda por allí cerca en actitud como de vigilancia. Y bueno, los vecinos parece que no le conocen, no es residente de la zona. Una persona así que no sabe muy bien por qué tiene ese comportamiento de vigilancia. Entonces se le entrevista, porque como no se sabe quién es y se está investigando un crimen, pues a lo mejor es que pasaba por allí y tiene algo que ver. Bueno, durante su entrevista se muestra súper evasivo, frases cortas ensayadas, súper rígido. eh, Evitaba hablar del incendio. Además, que siempre que se hablaba del incendio le salía la microexpresión de desprecio. Y no se le conoce vinculación directa con la víctima, ni con todos estos conflictos locales de los que hemos hablado, pero sí que se descubre que en el 2010 vivió allí en la zona, no en ese pueblo exactamente, pero en la zona, y trabajó como brigadista. Por lo tanto, conoce bien el terreno. ¿Qué más tiene? Tiene antecedentes por violencia de género. Por este motivo tuvo que abandonar la zona e irse a otro lugar porque se le impuso una orden de alejamiento. Entonces, pues eso, lleva 15 años fuera de allí.
Entonces, por lo tanto, no es conocido de los habitantes que están allí ahora. Su perfil no encaja con los demás móviles, ¿no? Pero bueno, pues su actitud y su presencia generan sospechas y por eso se realiza la entrevista. Y su entrevista, pues es así un poco inquietante, ¿no? No por lo que dice, sino por una actitud que cuando tú no tienes nada que ver con lo que ha ocurrido, pues es incongruente. Y de eso se basa, en eso se basa un poco el perfilado, en detectar estas incongruencias. Pues cuando se le preguntaba, las frases eran cortas, tenía un contacto visual fijo y desafiante con los entrevistadores, utilizaba pausas excesivamente largas cuando tenía que dar una respuesta, no nombraba a la víctima, la llamaba ese hombre. Cierto es que no tenemos evidencia de que entre ellos se conozcan, pero bueno, esto es propio de perfiles que despersonalizan un poco a la víctima, ¿no? Que la ven como un trabajo, no como una persona. Vamos, su control emocional es total, no muestra nerviosismo, no hay rabia, no hay culpa, solo hay contención, ¿no? Es capaz de controlar sus emociones a la perfección. ¿Qué vemos en Rubén? Que tiene la técnica, la frialdad, el perfil antisocial para ejecutar el crimen por encargo o por beneficio del tipo que sea. No parece que tuviese ningún motivo propio. Precisamente por eso encaja con el ejecutor instrumental. Alguien que actúa pues, por dinero, por encargo, sin conexión emocional de ningún tipo. Así que si nos guiamos solo por lo que dicen, o sea, solo por lo que dicen, por lo que observamos o por lo que nos aporta la investigación, todos tienen un motivo para poder ser los culpables de este delito. Pero si analizamos un poco más cómo lo dicen, qué emociones muestran o no muestran, porque a veces se espera una emoción y si no se produce, pues también es una incongruencia. Si su conducta es compatible con el modus operandi del crimen, pues ya el foco se estrecha, ¿no? Como decíamos, Álvaro, que es el socio, muy emocional, muy reactivo. Javier, pues muy centrado en su reputación. Antonio, que es el vecino, pues un nerviosismo excesivo, muy intentar quedar bien con los investigadores. Y luego tenemos a Cristina, que es una exmujer resentida y con capacidad de manipulación. Y Rubén, que es el único perfil que tenemos frío, técnico y controlado, ¿vale? Y es en esta combinación final donde el perfilador, porque esto no es la resolución del crimen, esto es la información conductual que yo le aporto al investigador para que empiece a rascar un poquito más y vea si puede haber algo más detrás de esto que le estoy diciendo y detrás de estas incongruencias que estoy observando en estas entrevistas, ¿no? Entonces, en esta combinación final que yo obtengo, le digo al investigador, pues hay opciones de que Cristina sea esa mente emocional y Rubén el ejecutor instrumental, ¿no? Hemos aplicado el perfilador indirecto que nos hace ver, pues eso, quién pensó el crimen y quién lo hizo. En resumen, este homicidio, como vemos, no fue fruto del azar ni de un conflicto espontáneo, sino de un plan pues cuidadosamente diseñado a dos niveles. Figura emocional que concibe y manipula y figura instrumental que ejecuta. ¿Qué podemos ver con este caso? Pues la importancia de integrar análisis forense, victimológico y conductual para reconstruir un crimen complejo, ¿no? Demostrando cómo el perfilado criminal aporta claridad a escenarios aparentemente caóticos. En este caso, pues nos ayuda a priorizar objetivos. Al investigador le decimos que priorice estos sospechosos que le estamos diciendo antes que otros, que no quiere decir que a los otros no se les investigue, pero sí que los principales recursos se empleen en obtener más información sobre ellos y darles prioridad. Pero investigar realmente luego se investigan a todos si estos fueran negativos, evidentemente. Y a modo de cierre del ejercicio, vamos a repasar las claves que nos han permitido construir una hipótesis sólida sobre la autoría del crimen, ¿no? Porque en criminología no basta con observar lo evidente, ¿no? Hay que conectar lo físico con lo conductual, lo emocional con lo técnico. Y uno de los momentos más reveladores de toda la investigación pues son las entrevistas. Más allá de lo que dice o de lo que cuentan o de la información que aportan, interesa lo que se revela de forma involuntaria. Como digo, cambios útiles de voz,
microexpresiones fugaces, incomodidad cuando se toca un tema específico y sobre todo contradicciones en el discurso o las estrategias de desvío. En este caso, Cristina, la exmujer, sí que mostró esa satisfacción contenida durante toda la entrevista, el desprecio y sobre todo esa desviación hacia el socio. Em, Voy a haceros un resumen del caso porque quiero deciros unas cosillas más, aunque ya he visto que Daniel se ha conectado ahí, pero tengo tiempo, ¿verdad? Vale. Sin problema, lo que Eh, necesites, Zaida. Vale. Recordar un poco cómo empezó todo, ¿no? Ese cuerpo calcinado en medio del cortafuegos, el verano lleno de incendios, pues podía perfectamente ser una víctima de esos incendios, pero no lo era, ¿no? Luis murió por el fuego, no murió por el fuego, pero era lo que se intentaba ver, ¿no? Fue una herramienta de ocultación. Esto era el contexto general y luego, ¿por qué fue importante aquí la perfilación? Porque todos tenían motivos, todos tenían un motivo para poder matar a este hombre, pero no todos tenían capacidad, logística, sangre fría ni control, ¿no? No todos tenían estos elementos. Y ahí es donde entran en juego esos indicios objetivos que cruzan de lo conductual a lo material. El coche que aparece en la zona que no es conocido, que nada tiene que ver con esta investigación, pero al final resultó ser el kit de la cuestión, ¿no? Esa cámara de la gasolinera que graba un repostaje y una espera vigilante rara, los movimientos bancarios que tampoco nos dan mucha explicación de por qué se producen, ¿no? Y estos indicios quiero que entendáis que no solo dan contexto, ¿no? Conectan la idea de planificación emocional con una ejecución concreta, que es el crimen, y un modo de encubrimiento, que es el fuego y ese caos ambiental. Uy, a ver si queréis. Y bueno, ya os lo he dicho porque esto venía aquí en esto de reconstrucción del caso, pero que eso, con todas las piezas ya un poco sobre la mesa, la hipótesis más coherente y sostenida es que Cristina es la autora intelectual, Rubén el ejecutor instrumental, pues ella tiene un motivo y él una técnica, ambos conectados por esa oportunidad, ¿vale? Esa oportunidad que no es tan fácil de luego encontrar a la hora de la investigación, pero si tú ya al investigador le dices que tiene que ahondar ahí, la va a encontrar, no va a haber duda ninguna. Por lo tanto, Rubén no tenía ningún vínculo emocional con la víctima, facilita la despersonalización, conocimiento sobre el fuego, sobre el terreno, control emocional suficiente para no ser detectado por el ambiente y actúa, pues eso, como instrumento, no como alguien, como podría haber actuado Cristina con una sed de venganza, aunque tuviese esa capacidad o esa logística para hacerlo, ¿no? Se hubiera reflejado en esa escena pues una violencia excesiva, una evidencia comportamental que denote emocionalidad, ¿no? Y bueno, lo interesante aquí es que el fuego pues no fue solo un medio, sino parte del modus operandi y todo esto no fue improvisación, fue una puesta en escena muy bien planeada. Si algo nos enseña este caso es que em, la mente del agresor no está solo en la agresión que se está produciendo, sino también en toda la manipulación de la escena, del modus operandi, de lo que se va a producir, de lo que se va a hacer antes, ¿no? Tiene que estar en todos esos lugares. Por eso el perfilado tiene tanto valor, porque nos permite no solo leer la escena, sino la intención que hay detrás de esa escena. Y eso es muy importante. Y bueno, si hay un aprendizaje que espero que os llevéis hoy de esto, es que el fuego puede borrar huellas, pero no borra la lógica de un crimen, ¿no? Y cuando sabemos leer entre líneas, pues estos silencios, estos gestos de los que hablábamos, es cuando el perfilador entra en juego y aunque no encontremos la verdad absoluta, sí las incoherencias que pueden poner al investigador en el camino correcto. Y bueno, a quienes habéis trabajado en el reto os felicito de corazón porque he visto trabajos muy buenos. Habéis demostrado cómo se puede aplicar el análisis criminológico con rigor, con creatividad y con sentido crítico. Y bueno, el objetivo quiero que sepáis que no era llegar al asesino, sino conseguir a través de todas estas inferencias que hemos resumido aquí de forma muy resumida, determinar quién tenía capacidad de forma justificada para cometerlo, ¿no?
un apunte de algo que se me ha olvidado, porque muchos habéis optado por el socio como posible autor intelectual, por la parte en la que hay una verbalización de un hijo pequeño suyo en el colegio que hace pensar que pudiera tener conocimiento de la muerte antes de que se hiciese pública, que se justifica y que tiene una justificación aceptable, es decir, que no se refería a que estuviese muerto. Eh, pero me gusta cómo lo habéis hecho, porque lo que habéis detectado es que él podía ser la mente intelectual que hubiese creado ese crimen, pero no tenía capacidad. Entonces, esa versión que habéis hecho del informe de perfilación me ha gustado mucho también. Y bueno, y a los ganadores del reto ahora les daré la enhorabuena. Ahora creo que Daniel indicará quiénes son y ya no me enrollo más porque querréis saber quiénes sois los ganadores y bueno, y que no os olvidéis que perfilar al asesino no es un acto de adivinación, que es una técnica de análisis que requiere entrenamiento, lógica y bueno, una mirada que no se conforme con lo aparente. Así que Daniel, todo tuyo presentar a los ganadores. Perfecto, Zaida. Pues muchísimas gracias por el desgrane del caso para que aquellos que no hayan conocido en detalle el mismo puedan aprender a su vez de las diferentes técnicas, recursos, metodologías que has anunciado y que has explicado, porque al final creo que nos hace a todos mejores analistas criminales. Y para aquellos que han participado, pues voy a compartir pantalla con tal de ofrecer, en primer lugar, como solemos hacer, un pequeño asesoramiento desde el punto de vista académico para que aquellos que queráis aprender más sobre estos temas, pues por dónde podéis empezar o qué programas formativos pues pueden ser de mayor interés, no sin antes recordar cuáles son los premios para este Lisa Challenge, que para el ganadora oro es un 75% de beca para el máster de analista criminal y criminología aplicada. En caso de ser alumno o alumna ya de este máster, se puede escoger otro máster. Al ganadora plata sería una beca del 50% y al bronce sería una beca del 30%, además de los certificados profesionales digitales que hemos enseñado antes, la insignia digital exclusiva y la difusión en el medio de análisis Lisa News de un artículo de su interés o de un análisis que haya realizado, ¿no? Para todos aquellos participantes que hayan logrado aprobar, tienen una beca del 20% para realizar el máster de analista criminal y criminología aplicada. Estos serían los premios en función de los resultados que a continuación en un par de minutos comentamos. Dentro del máster de analista criminal y criminología aplicada, Zaida lidera esa misión que ha descrito al principio y también participa de la asignatura con varias ponencias de perfilación criminal, que es la que tiene más directa relación con todo lo que hemos hablado hoy. Evidentemente, hay muchísimo contenido más de lo que hemos hablado hoy, porque es una temática compleja, que tiene muchas aristas, que requiere práctica, especialización, ciertos conocimientos que obtenéis durante el máster, pues de psicología, de inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, técnicas del análisis del lugar, ¿no? Digamos, de de la inspección ocular o de la visita que se haga al lugar de los hechos, de las entrevistas. Tenéis ocasión incluso de escuchar entrevistas reales, ¿no? O recogidas de testimonios reales a sospechosos o a testigos, en fin. Todo eso se ve en una asignatura que, si no me equivoco, creo es la tercera asignatura del máster, en compaginación con otras disciplinas y conocimientos que también son útiles para el perfil criminal, para la perfilación criminal, como es la prevención de la delincuencia, como es la victimología, que también es importante para tenerlo en cuenta a los testimonios o a las víctimas a la hora de coger su testimonio, así como otras asignaturas que forman parte de este máster, y quienes os guste este tema es la titulación, digamos, más profunda y con mayor alcance en este tema de las que disponemos en LISA. También para los que no tengáis tanto tiempo, quizás como 9 meses de duración para poder hacer el máster, os recomiendo encarecidamente el curso de experto en perfilación criminal, cuya profesora es Zaida Medina, 150 horas 100% online y flexible, donde se profundiza de forma específica
en desarrollar capacidades, conocimientos, habilidades en este tema en particular. Está publicado en la página web, así que tenéis toda la información. Otros programas formativos dentro del área de criminología que también pueden tener relación directa con todo lo que hemos hablado hoy. Uno es el curso experto en victimología, cuya profesora es Victoria Pascual, una de las mayores expertas en España en esta temática, también de 150 horas de duración, 100% online flexible, disponible, inscripciones abiertas en la página web. El curso de experto en criminología, cuya profesora es Andrea Robles, que aborda transversalmente la disciplina de la criminología. Para aquellos que queráis empezar desde el principio, puede ser el programa formativo más completo, que empieza de cero y aborda todas las subdisciplinas que tiene la criminología. Digamos que sería el hermano pequeño del máster de analista criminal, sería este curso para los que no tengáis tanto tiempo. Tenéis disponible también el curso de prevención y análisis de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que ya sería conocimiento y habilidades aplicadas específicas en este tipo delictivo, en estos modus operandi, en este tipo de delincuencia organizada que se focaliza en delitos contra las personas de esta tipología, cuya profesora es María Peinador, una experta también en esta temática. Lleva muchos años dedicados a su análisis, investigación, a la atención a las víctimas, tanto desde el tercer sector, ONGs, como desde el sector público. Ya alejándonos de la temática, pero que también requiere de conocimientos criminológicos, estaría el curso de experto en análisis e investigación del narcoterrorismo, cuyo profesor es Raúl González, policía experto en esta disciplina, concretamente conocedor del área de Venezuela y Colombia, particularmente, donde más han sufrido este tipo de delitos. El curso de experto en prevención del delito del profesor Carlos Avendaño, también profesores todos ellos del máster de analista criminal. Y por último, el curso de experto en informes criminológicos. Todo lo anterior está enfocado al análisis y a la investigación, pero de nada sirve que seamos muy buenos analistas, muy buenos investigadores, si luego no conocemos las mejores praxis para poder confeccionar informes criminológicos objetivos, asépticos, bien estructurados, que ayuden a su destinatario a poder tomar una decisión, ya sean jueces, los destinatarios, ya sean policías, fiscales, directores de seguridad, directores generales, personas de un ministerio o de otro, una ONG, o quienes trabajen en el sector más legal o de la abogacía, un cliente en un momento dado. Todo eso requiere de una serie de estructuras diferentes, lenguaje diferente y un enfoque diferente. Por eso tenemos un curso monográfico sobre este tema, cuya profesora es Iciar Iriondo, que es una criminóloga que tiene un despacho de criminólogos aquí en España, donde hacen concretamente esto y que os puede mentorizar también para que perfeccionéis vuestros análisis y posteriores informes. Y hasta aquí el asesoramiento académico para todos aquellos que queráis adentraros aún más y obtener formación y titulaciones sobre estos temas. Y ya hemos llegado al final, donde anunciamos a los ganadores de este LISA Challenge, que Zaida me reconocía fuera de cámaras que ha sido difícil porque había mucho talento, mucha calidad, personas que sabían lo que hacían. Zaida, como siempre hacemos cuando hay un análisis, es una revisión ciega, porque tenemos alumnos que participan y puede que el jurado conozca a la persona en concreto. Para evitar los sesgos y predicar con el ejemplo, jugamos con digamos, en pasarle al jurado solo el análisis sin el nombre del autor, para que se puntúe a un número y luego eso el director académico lo fusiona para saber quién es el ganador, cuál es el ranking en particular, ¿no? Entonces, bueno, em, para, para ya anunciar a los ganadores, voy a compartir pantalla, que estaréis todos... Bueno, no sé si estáis nerviosos, yo estoy nervioso, porque esto siempre me gusta. He quitado pantalla un momento para ver si la próxima diapositiva era la que pone el nombre del ganador, ganadora. Están presentes los 3 ganadores, me dicen por el pinganillo, además. Así que, si les apetece, les daremos a su vez la posibilidad de dar más palabras en caso de que se animen. Si soy capaz de volver a compartir, que se me ha ido.
Que veáis que esto no es una grabación, que es en vivo y en directo. A ver, ¿dónde se me ha ido el zoom? Mm, mm, mm. Perdonad. No veis mi pantalla, ¿no? No, no la vemos. Vale. Capaz de encontrar. Mm, Tengo la ventana de zoom. Mira, Daniel, nos tienes aquí en vilo, ¿eh? Sí, sí. No está buscado, ¿eh? A ver, voy a cerrar todo. Pues no me apetece. No me aparece. Ahora. Vale, estaba ahí escondidísima. Perdonad, de verdad. Em, Comparto pantalla de nuevo. Presentar. Compartir. Mil disculpas. Ahí va. Vale, ya se ve de nuevo. Bueno, pues primera ganadora oro de este Lisa Challenge de Crime Missions número 1 es Mónica Pérez. Enhorabuena. Enhorabuena, Mónica. Mónica además coincide que es alumna del máster de analista criminal, que lo está realizando en la actualidad, aún no lo ha acabado. Así que enhorabuena por ello. Eh, Vamos a por el segunda ganadora, plata. En este caso, bueno, Mónica, antes del segundo, ¿estás por aquí disponible? ¿Quieres que te demos la palabra? Si levantas la mano te podemos habilitar el micro. O si quieres comentar por el chat. Sí, creo que eres tú, Mónica. Sí, bueno, puede haber otra Mónica Pérez, pero a ver si la liamos y hay dos Nos Mónicas falta Pérez. segundo apellido. ¿Has participado, Mónica Pérez, en el reto? No puedes creer que Ay, eres tú. pobre. Perdón. Eres muy humilde. Te habilito el micro por si quieres hablar un segundo. Hola, Hola, buenas. ¿Cuál es tu segundo apellido? uno muy raro. Vale, pues creo que sí que eres tú la ganadora. Eres alumna, ¿no? Sí, pero Sí. estoy tan emocionada que creo que no puedo decir nada ahora, lo siento. Sí, además te reconozco por la voz, eres tú. Sí. Enhorabuena, Pues Mónica. enhorabuena, Mónica. Muchas gracias, Taida, gracias. Y a tus compañeras de unidad también se están alegrando por ti. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica, y enhorabuena. Así que vamos a por el siguiente. Vamos a por ganadora plata. Y en este caso es Raquel Navarro. Enhorabuena. No tenemos el gusto de conocerte. No sé si estás por aquí. Creo que sí. Aquí estás. Te permitimos hablar para que te presentes. Hola. Joder, la verdad que tampoco me lo creo, ¿eh? Llevo un montón de años siguiendo, viendo masterclass y bueno, quería hacer el máster, la verdad, así que por eso me apunté al reto. Qué guay. Pues enhorabuena, me alegro mucho. No eres Oh, alumna muchísimas de la gracias. LISA aún, no te conocemos, pero has hecho muy buen Pero lo trabajo. seré. Gracias a esto Así lo seré. que Enhorabuena, Raquel. Gracias. muchas gracias. Y ya solo nos queda la tercera posición, ganador o ganadora bronce, que es Raquel Ibáñez, que también creo que está por aquí o estaba. Ya no está, porque ya no está. Ha salido. Bueno, pues se lo diremos por escrito. Raquel Ibáñez también, que es alumna del curso de experto en análisis de inteligencia, que lo hizo en el 2023, y
del máster de analista de inteligencia que lo ha finalizado recién hace unos pocos meses. Así que ella es la ganadora bronce. Le informaremos por escrito para que lo sepa. Estaba conectada hasta hace unos minutos, una pena. Bueno, pues estos son las ganadoras, porque son 3 mujeres ganadoras de este Crime Missions número 1. Informaros a todos los participantes que de verdad no es por quedar bien. Zaida ha comentado que ha sido muy difícil, que ha tenido que estructurar el análisis y la corrección para ser justa en la respuesta y darle a cada analista la nota que ha merecido, pero estos han destacado sobre los demás. Y me comenta el equipo de LISA Comunidad que, dado que tenemos pasado mañana un congreso LISA presencial, donde muchos de vosotros seguramente hayáis podido finalmente asistir y tener plaza confirmada, 240 personas confirmadas, tenemos bastante jaleo en el ámbito de LISA Comunidad y estaremos informando de la clasificación y del resto de ganadores la semana que viene para que cada uno sepa en qué puesto ha quedado de todos los que habéis participado. Y en función de ello también cuál es la beca que se asocia a vuestra posición. Simplemente para que lo sepáis, que la semana que viene os estaremos enviando a vuestros emails el resultado y la clasificación final. Y esto sería todo, Zaida. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, felicitar a las ganadoras, que habéis hecho unos trabajos excelentes, y os animo a seguir formándoos y seguir aprendiendo en este tema, porque algunos ya tenéis formación, pero si los que no los tenéis ya tenéis esto de base, pues formándoos ya seréis analistas increíbles. Muchas gracias, Zaida. Y a todos vosotros, gracias por llegar hasta aquí, por seguir apoyando y asistiendo a todo cuanto organizamos gratuitamente, Masterclass, Lisa Challenge, lo hacemos para apoyaros, para motivaros y para que la cultura de criminología pues llegue al máximo número de personas posible. Y si además alguno quiere inscribirse a los másteres o a los cursos, pues por nuestra parte, genial, para seguir apoyando a Lisa. Así que muchísimas gracias. A los que vengáis al congreso, que hay bastantes de los que veo en el listado de los conectados, nos vemos en persona, que habrá tiempo de que charlemos. Y a los que no, pues nos vemos en la siguiente Masterclass. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves, Zaida. Hasta luego, hasta el jueves. Un saludo a todos.